perfil bajo en el altiplano y que son los que se van a quedar viviendo en lo que fue la capital de Tiahuanaco, Taypical, ¿ya? Esta población conocida como Taypical, exacto, muy bien Ronaldo, ¿verdad? Va a mantener las características de Tiahuanaco. Ya no es Tiahuanaco, obviamente, ya terminó Tiahuanaco, pero los Taypicala eran un pequeño reino que tenía dos familias nobles, una pequeña población, ¿no? Que convivió con los reinos aymaras, ¿ya? Pero como te digo, ya no es Tiahuanaco. Tiene algunos rasgos de Tiahuanaco culturalmente, pero la vida, pues avanza, y tú tienes que ir adaptando otras características, ¿no? Culturales, sociales, económicas. Y justamente este pueblito es básicamente donde van a salir los que fundaron luego la cultura inca en el Valle del Cusco, ¿ya? De ahí la conexión que se dice de que los incas tienen lazos con la cultura tiahuanaco, ¿no? De manera indirecta. Hola Yair, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, ya. Y los tiahuanacos caen y con ello termina el segundo horizonte. Entonces pasaríamos rápidamente a recapitular rápidamente, porque la semana pasada no nos alcanzó mucho tiempo, el intermedio tardío, ¿ya? Por si acaso. Entonces, en el intermedio tardío, recuerden, hay muchas culturas, ¿ah? Muchas culturas. Si no recuerda el primer cuadro que te dice la división de John Rowe, si tú ves el intermedio tardío, no solamente están los chimú, los chinchas, están los chancas, los huancas, los chachapoyas, los cañaris, los reinos aymara, ¿no? La cultura ishmael, los collis, ¿no? Los tallanes, y también están los incas. Recordemos que los incas llegan al Valle del Cusco en el siglo XIII, siendo una pequeña población, buscando un lugar donde vivir, y justamente llegaron al Valle del Cusco, que era fértil y había ríos, entonces por ese motivo es que se van a ubicar en ese lugar, ¿ya? Entonces quiere decir, profesora, que inicialmente los incas, obviamente, van a ser primero una población provincial, luego regional, y recién cuando se convierten a imperio, ya se vuelve pampehuana. Ahí recién los incas dan inicio al tercer horizonte, en su etapa imperial. Antes de eso, los incas son parte del intermedio tardío, porque recuerda que una cultura que es provincial o regional, pues está en un intermedio, ¿ya? Los incas llegan en el siglo XIII, y el intermedio tardío, profesora, ¿cuándo inicia entonces? El intermedio tardío va a iniciar en el siglo XI después de Cristo, ¿ya? Entonces ahí está. A ver, tengo acá una... Lo que pasa es que justamente para eso está la clase. Previo a eso, lo que puedes hacer, Valerie, es investigar, indagar. Y entonces con el PPT más la explicación se consolida la idea. Porque si yo te doy de repente teoría, también PPT y también te explico, entonces hay un punto importante. Ustedes se están preparando para la universidad y en la universidad el profesor no te va a dar necesariamente teoría. Te va a dar el sílabus y te va a decir, ahí hay como 20 libros, así que busquen ahí el tema que toca cada día y vienen leyendo. Y eso ya es justamente el espíritu de investigación. Yo sé que algunas veces como que no hay mucho de repente mucha teoría, pero ahora con internet sí, sí existe. Entonces parte del sentido de investigación y por eso es que acá se debate, se discute esa información que traes adicional, ¿no? Pero sí, ¿ya? Ok, entonces, acá hay dos culturas básicamente que destacan, que es la cultura chimú y la cultura chincha, ¿ya? Eh, sí, ya, mi teoría está en mi cerebro, ya. ¿Qué hago? Suelto mi cerebro. Ya, a ver. Chimú es una de las culturas más desarrolladas de la costa norte, tomó el territorio previamente de la cultura, obviamente de la cultura mochica, pero los chimú tenían claro en su cabeza que querían ser imperio. Así que es una cultura que se extendió desde Piura hasta Lima, ¿ya? Tal vez era un gran reino gobernado por aristócratas, por si acaso, o sea, familias nobles. Logró conquistar reinos del norte, entre ellos hay una cultura especialmente, la cultura Sicán, o también llamada la cultura Lambayeque. ¿Por qué nombra esta cultura, no? Y si dominó a otras más también. Es que de la cultura Sicán, Chimú se va a nutrir, ¿no? ¿Qué significa eso de nutrir, profesora? Significa que, ¿no?
Básicamente, de ahí va a sacar tanto el dios, ¿no? El dios de la cultura, por ejemplo, Chimú, no es propio de ellos. Nailán proviene justamente de la cultura lambayeque o sicán, ¿no? Y también el arte en que destaca Chimú, que es la orfebrería, lo va a aprender principalmente de la cultura sicán. Los sicán eran muy buenos orfebres. Lo que Chimú hace es adaptar, obviamente, aprender lo que la cultura sicán desarrolló y lo mejoró Chimú, ¿ya? De hecho, hay una representatividad que los sicán tienen, que representaría a Nailán, que es el conocido cuchillo Iguimo, o también llamado, pues, ¿no es cierto?, este cuchillo como el tum, ¿no?, que es la representación de un hombre, ¿no?, en un cuchillo ceremonial. ¿Ya? Él representaría, según se dice, a los Nailán. ¿Ya? Ese cuchillo es de la cultura sicán, pero los chimú lo toman y por eso cada vez que invadían lo mostraban y la mayoría de gente comenzó a creer que eso provenía de ellos, ¿no? Originariamente es de la cultura lambayeque, ¿ya? Destacan en la orfebrería y bueno, su cerámica también es llamativa porque es de color monócroma, normalmente negro, plomo, y porque logran también aplicar una forma de cerámica interesante que era la de doble cuerpo, ¿no? Que significa que uno, dos cerámicos por un conducto o por una parte del cuerpo y así contengo más agua. ¿Está bien? Los chimú, ¿cómo caen? Caen sometidos por los incas. Durante el gobierno de Pachacútec, Pachacútec nombra a su Auqui, a su hijo, ¿no es cierto?, el futuro inca, pero tú sabes que el Auqui tiene que demostrar a su padre que es capaz. Así que por eso lo mandan a gobernar temporalmente, lo mandan a conquistar. Ahí está Pachacútec que le dice a Tupac Yupanqui, ¿no? A ver, quiero ver si eres un buen estratega, un buen militar. ¿Ves el reino que está ahí al norte? Se llama Chimor. Entonces anda e invádelo para mí. Y, claro, el Auqui no tiene poderes. ¿Ah? Entonces tú dirás, ¿cómo va a hacer su trabajo? Entonces, profesor, el Auqui. Pues el Inca le cede temporalmente el poder que requiere, en este caso, el caso militar, el área militar. Y con ese poder, el Auqui puede liderar a un ejército. Tupac Yupanqui va a los Chimú, ¿no? Y le presenta, obviamente, vamos a avanzar un poco acá porque aquí hay un poco la historia de los Chimú, ¿ya? Bueno, ahí está la extensión, mire, los Chimú. Partió de este puntito de acá, Chanchán, que es su ciudad principal, y se extiende hasta Lima, ¿no? Toda su influencia. Chimú hubiera podido ser un imperio, ¿eh? Si no hubiera sido por la conquista de los incas. Su monarca principal de los Chimú, el primero, va a ser Tacainamo, su fundador, y el último monarca Chimú va a ser Minchancama. Justamente es cuando gobernaba Minchancama que llega Tupac Inca Yupanqui. Se calcula en 1470 aproximadamente, que primero, como todo, los incas, igual que los wari, pedían primero que voluntariamente se unieran a su cultura, que iban a tener obviamente desarrollo, progreso, ya para eso estaban los incas en etapa imperial, con su primer inca imperial, Pachacútec, ¿ya? Pero obviamente los chimú tenían clara la idea, ¿no? Ellos querían ser imperio y pues no se iban a unir a otro, y se niegan, ¿ya? Y por ese motivo es que finalmente, ¿verdad? Los incas invaden a los chimú, ¿ya? Entonces, ¿qué eran los chimú? Eran un reino. ¿Y hubiera podido ser imperio? Sí, pero es detenido por el avance de los incas. Chimú es un ejemplo de cómo una cultura del intermedio tardío cae sometida a los incas, ¿ya? Pero de forma negativa, es decir, no por voluntad, sino a la fuerza. Los incas por eso también van a tener la precaución, igual que los wari, de tener que crear un sistema para que supervisen, para que en el día a día estos pobladores que han sido sometidos a la fuerza no se rebelen, ¿ya? Entonces también vamos a ver esa estructura que tienen. Sin embargo, mira, los chinchas son otra cosa distinta. Los chinchas estuvieron en Ica, ni siquiera tomaron toda Ica. Con eso te digo todo. Los chinchas solamente tomaron la provincia de Chincha, que tiene su nombre. Era una sociedad agrícola, ya, con sus limitaciones de cierta manera por la costa. Utilizan el sistema de puquios, ¿no? Porque es de la costa sur, igual que los chimú utilizan el sistema de huachaques, que es lo que utilizaban también los mochi en el norte, sistemas hidráulicos. Pero hay una habilidad que los chinchas destacan, es que un grupo de la población chincha, no son todos, un grupo de la población chincha va a comenzar a buscar intercambio de productos, principalmente para su pueblo. Pero ahí es donde se da cuenta que ellos podían
ir a distintos lugares muy lejanos del mundo andino y poder obtener productos variados y poder llevárselos a otras culturas que estén más alejadas. Así que por ese motivo es que los chinchas se volvieron en poco tiempo ya una población querida, primero por su actitud, porque tenía una actitud muy amical, muy chévere, muy peace and love, como que entraban no para invadir, no como los chimú de repente, o los pueblos confederados como los chancas, los huancas, que eran militaristas y violentos. No, los chinchas en realidad eran personas que más bien te proveían de productos novedosos, llamativos, y que tú quizás no hubieras podido tenerlos nunca, porque no hubieras llegado a ese lugar, pero ellos hacen posible traértelo, ¿no? Productos necesarios, y es por eso que todas las culturas del intermedio tardío apreciaban a los chinchas. Nadie se metía con los chinchas, nadie invadía a los chinchas, porque si los invadías, pues tenían el temor justamente que se acabara esta distribución de productos, ¿no? Los chinchas, por ejemplo, entre los diversos productos que traían, había un producto especialmente muy requerido por los sacerdotes, por los pobladores. Bueno, por ejemplo, acá hay una evidencia de la cerámica chimú, mira, semi-escultórico, significa que una parte tiene la forma de a un animal, un personaje, y luego es un cántaro o un cerámico normal, semi-escultórico, ¿no? Semi-escultura. En el caso, como te decía, de los, bueno, acá hay una imagen de Nailam, que según dice la leyenda, Nailam vino con un séquito, con un grupo de pobladores, y habría venido del norte, o sea, navegando por el Océano Pacífico. Algunos dicen que esto es muy parecido a la teoría de Max Uhle, la teoría inmigracionista, ¿no? Que posiblemente Nailam habrían sido pobladores mayas y que habrían llegado a la costa, claro, en este caso norte, y habrían ayudado a las poblaciones, y resultado de eso, según la cultura chimú, habrían fundado la cultura sicán, y de ahí se habría derivado, ¿no? Y este Ijimo, o cuchillo, pues ahí estaría representado justamente el dios Nailam. Y claro, como todas las culturas, por si acaso, chicos, tienen dioses principales, pero también tienen dioses secundarios, como por ejemplo la luna, el mar, el sol, la tierra, ¿ya? No hay que olvidarnos que también tienen otros dioses. Bueno, los chinchas. Te decía que los chinchas eran buenos comerciantes y el comercio lo llevaron de dos tipos, comercio terrestre y comercio marítimo, ¿ya? El más destacado es el comercio marítimo. Y aquí vamos a tener los conocidos lugares, ¿no? A nivel de puntos, por dónde y desde dónde comercializaban, a eso se le conoce como el comercio triangular, ¿no? Va hasta lo que viene a ser Ecuador, ¿ya? Y tú dices, ¿en Ecuador qué cosas saca? Hay una isla que se llama Galápagos, y de la isla Galápagos obtiene el espóndilus. El espóndilus es una concha marina muy grande, que cuando tú soplas en ella emite un sonido muy agudo, y que según la creencia andina, ese sonidito agudo, ¿verdad? Es lo que genera que los dioses llamen, ¿no es cierto?, sean llamados. Por eso es que cada vez que tú vas a hacer una ceremonia, una hecatombe de sacrificio, pues tú quieres que los dioses miren tu sacrificio, porque si los dioses no están mirando, tampoco te escuchan, tampoco ven lo que estás haciendo. Entonces, por ese motivo, ¿ya? Por ese motivo van a llevar a cabo, pues, el pedido de espóndilus. Además, porque muchos nobles, muchos reyes, mandan a también traer espóndilus con el objetivo de comérselos. Tú dirás, pero ¿cómo? Si es una, o sea, una concha, ¿no? ¿Qué cosa hacen? Pues lo trituran como polvo y lo mezclan en su comida. Pues dicen que si el espóndilus tiene la capacidad de llamar a los dioses, si ellos se lo comerían, entonces también indirectamente llamarían a los dioses. O sea, eso era lo que ellos pensaban, ¿no? Por eso el espóndilus es muy requerido. El comercio triangular va desde lo que viene a ser la isla Galápagos, ya básicamente en Ecuador, hacia la zona de la costa sur y de ahí al altiplano. ¿Ya? Esos son los tres puntos: altiplano, costa sur, isla Galápagos. Eso es a nivel marítimo. A nivel terrestre llegó hasta la zona de Colombia y por el sur hasta Argentina, en algunos puntos, ¿no? Al sureste, por si acaso. Los chinchas, cuando vieron que los incas se extendían cada vez más y más, se dieron cuenta que definitivamente en algún momento iba a ser tomado sus tierras. Entonces los chinchas fueron y preguntaron a los incas, ¿no? Durante el gobierno de Tupac Inca Yupanqui, les dijeron, ¿no? Los chinchas, si yo me uno a ustedes voluntariamente, ¿puedo seguir con mi comercio? Y los incas le dijeron, sí, no hay problema.
No hay ningún problema, tú puedes seguir comercializando por todo el territorio incaico. Y eso era lo que le interesaba a los chinchas nada más. Y por eso es que voluntariamente se unieron a los incas. Y ese es el otro ejemplo, ¿no? El ejemplo de pueblos que de repente, sea por beneficios personales, sea por creencias, de manera pacífica se unen a los incas, ¿ya? La ubicación, mira, los chinchas ni siquiera, como te dije, tomaron toda Ica, ¿no? Una pequeña zona nada más, ya de la región, solamente la provincia de Chincha. Destacan en un arte adicional, que es la silografía. ¿Qué es la silografía? El tallado en madera. ¿Qué cosa es esto, profesora? Como ellos navegaban, y el Océano Pacífico era muy tranquilito, ¿ya? Prácticamente no utilizaban lo que vendría a ser, pues, ¿no? Los remos. Entonces, cuando estaban ahí sentados, ¿no? ¿Qué cosa comenzaron a hacer? Pulían los remos, lo esculpían, le daban formas. Y mira la forma que hacen arriba del remo. ¿Qué es esto? Son hombrecitos, ¿no? Que están agarrados de la mano. ¿Ya? Entonces, la silografía, talla de madera. ¿Son los únicos que lo hacen? No. ¿Ya? Son los que mejor lo hacen, por si acaso. Esa es la diferencia. ¿Está bien? Y bueno, ahí está el intermedio tardío y hay algunas muestras de la cerámica chincha, ¿ya? Cántaros, mira, escultóricos, semiescultóricos, pictóricos nada más, tienen distintas porque eso es parte del comercio. Y bueno, ahora sí, voy a dejar de presentar esta diapositiva para pasar ya a la que nos corresponde el día de hoy. Listo, ¿ya? Veamos. Ahora voy a pasar a la otra diapositiva. Bueno, como te mencioné, el intermedio tardío cae finalmente porque una de las culturas que eran parte del intermedio tardío, o sea, los incas, logra convertirse en un imperio, logra ser panperuano y logra someter a las otras culturas que convivían en su tiempo, ¿ya? Los huancas, los chancas, los chachapoyas, los cañaris son pueblos confederados, son pueblos que eran pequeños pueblos que se unieron a otros, a la fuerza, claro, los hicieron unirse, y que eran pueblos guerreros. Así que para los incas estos pueblos van a ser los más, obviamente, los más terribles de conquistar, ¿ya? El día de hoy entonces damos paso a lo que viene a ser la última etapa de lo que viene a denominarse prehispánico. Recuerda que este título general nos ha acompañado desde los primeros pobladores, que es la etapa previa a que lleguen los españoles. Este es el último capítulo, pues ya la próxima semana nos toca hablar de invasión al Tahuantinsuyo. Entonces ahí estaríamos hablando básicamente de la influencia hispánica, la influencia española, ¿ya? Veamos rápidamente. Los incas, por si acaso, son una cultura que, como te mencioné, llegaron del altiplano, según se sabe hoy, históricamente hablando, y que inicialmente cuando llegan al Valle del Cusco, pues eran una pequeña provincia. A medida que pasa el tiempo, van extendiéndose, también por necesidad. ¿Por qué por necesidad, profesora? Por temor a ser invadidos. Van fortaleciendo, van formando su ejército, y eso hace, pues, finalmente que luego logre pasar a una etapa imperial. Entonces, la ubicación geográfica que te estoy mostrando acá es la máxima expansión que logra en su etapa imperial. O sea, cuando ya está en el tercer horizonte, cuando ya es panperuana, ¿no? Y esta es la limitación, obviamente, del último inca que logra conquistar el último territorio, que viene a ser Huayna Capac. Huayna Capac, que es el último inca del imperio, que logra, escucha bien, porque alguien va a decir, Atahualpa y Huáscar, ya, es el último inca del imperio que logra conquistar tierras para el imperio. Recordemos que Huáscar y Atahualpa en realidad son la crisis del imperio y más bien se pierden tierras del imperio con ellos, ¿ya? Esta es la gran expansión del imperio incaico. Sus límites por el norte, el río Ancasmayo, en una región que se llama Pasto, Colombia, ¿ya? Ninan Cuyuchi no logra en realidad gobernar más de un año, Ronaldo. Ninan Cuyuchi era el seleccionado en realidad para gobernar tras
Huayna Cápac, pero él muere de sarampión también, ¿no? Por lo que se dice, de las enfermedades traídas por los españoles que ya se habían acercado al imperio, todavía no habían invadido, pero se acercaron al imperio y trajeron esas enfermedades y se habría trasladado por los indígenas, ¿ya? Ok, su máxima expansión por el río Casmayo en Pasto, Colombia, por el sur, por el río Maule, por el este, la ceja de selva. Recuerda que los incas no lograron tomar toda la selva, por eso que no llegaron hasta lo que hoy vendría a ser tal vez Brasil, ¿no? ¿Y por qué motivo? Porque ellos veían muchos inconvenientes en la selva. Primero, que los incas, igual que los wari, no invadían por invadir. Para los incas la mano de obra es importante, sí, pero la idea es que esa mano de obra, o sea, esos pobladores, esa cultura, pues tenga un mínimo de cultura, un mínimo de desarrollo cultural. Y las poblaciones de la selva para ese momento no lo tenían. Entonces para los incas iba a ser mucho más trabajo enseñarles cosas a ellos que ellos a los incas. Recordemos que los incas también invaden culturas con el objetivo de que éstas le provean algo nuevo para enriquecer la cultura incaica, ¿ya? Sumado a eso es el territorio, el tiempo, ¿no? Que es variable, no llueve, no llueve, y también porque los productos de ahí, las tierras son irregulares para poder producir, y los productos de la selva no son atractivos a lo que viene a ser el consumo en ese tiempo de la sierra y la costa. Sin embargo, sí hay dos productos que se consumen y que se producen solamente en la selva, que viene a ser la coca y la yuca, pero esas podían ser producidas en la ceja de selva. Llámese ceja de selva esta frontera entre la sierra y la selva, ya que no es necesario tomar toda la selva o gran parte de la selva para producir estos dos elementos. ¿Está bien? Así que por eso solamente se estancaron hasta ese lugar, ceja de selva. Y por el suroeste está Ancasmayo, la zona de, la zona de Tucumán, Argentina, ¿ya? Y el oeste, el Océano Pacífico, por si acaso. ¿Ya? Vamos a tener entonces esta expansión que finalmente en la actualidad sería o estarían conformados 6 países: Argentina, Chile, Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia, y es el Inca Pachacute, que es el primer Inca del imperio, quien él es el que inicia las grandes conquistas, y él a partir de ahí señala que el Cusco es el centro de donde vienen todas las disposiciones para el imperio de todas las partes del mundo andino, y él divide las 4 partes del mundo andino, que todavía no están, por si acaso, sometidas, pero él dice de acá, para adelante, o sea, todo lo que se proyecta hacia arriba es el Chinchisuyo, de acá para acá todo lo que podamos hacer es el Antisuyo, y así, ¿no? Entonces, el Chinchisuyo viene a ser el más rico porque tiene más población y tiene más tierras de producción. El Collasuyo es el más grande, pero tiene zonas desérticas y poca población. Ya el Contisuyo es el más chiquitito, y el Antisuyo, bueno, es una región, ¿no es cierto?, que es un tanto inhóspita, que en realidad la mayoría no le gusta ir, pero necesariamente tiene que ir un grupo a trabajar ahí, pues, a sembrar los cocales, especialmente. Entonces, no va a ser, de acá te anticipo, el grupo que va a sembrar los cocales del Inca no es un grupo, por si acaso, que se haya portado muy bien, que digamos. El Inca dice, yo no puedo mandar a un grupo que tributa, que trabaja bien, obviamente Antisuyo, que es una región que a nadie le gusta, ¿ves? A ver, dice profesora Pachacute, ¿quién era? Dijo, Pachacute es el primer Inca del imperio, de la primera etapa imperial, que ahora también lo vamos a ver. Ok, como todo, las culturas andinas y las culturas antiguas siempre van a ligar su origen con los dioses. El objetivo es hacer ver a sus pobladores que ellos están protegidos por un ser divino. Y para aquellas culturas que están afuera, para que eso sea un elemento para que voluntariamente se unan a estas culturas como los incas, porque pensamos de que, mira, si los incas tienen tanto, su dios es el Inti, es Viracocha, los han protegido, recuerda que acá todo lo que logras es por los dioses, así que entonces si yo estoy con ellos también lo voy a tener. Hay una forma ideológica de lograr que una cultura se una a la tuya, ¿ves? Entonces, hay leyendas sobre el origen de los incas, las dos de repente llamativas y resaltantes y conocidas van a ser Manco Cápac y Mama Ocllo y los hermanos Saya. De la leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo, recuerda que las leyendas o los mitos se han transmitido de forma oral, y que dentro de las leyendas y mitos, aunque hay cosas fantásticas, hay también verdades, ¿ya? Pero que los pueblos o los gobiernos, como los incas,
No lo van a decir de frente. ¿Por qué? Porque algo que se dice de frente, de repente, que es la teoría real, directa, te olvidas más rápido muchas veces, ¿no? Entonces, si yo te lo mezclo con algo fantasioso, llamativo, tú te vas a acordar de eso para toda tu vida. Y eso es lo que posiblemente ha pasado con ustedes, con esta leyenda, ¿no? Que ustedes se acuerdan quizás porque les han contado en primaria y hasta ahora obviamente se acuerdan de ellas. Entonces, poner algo fantasioso hace que la persona recuerde más. ¿Ya? Ahora que dentro de estas narraciones, cantos o leyendas haya o existe algo de verdad, sí. Pues por eso el historiador estudia las leyendas, porque sabe que hay algo de verdad. ¿Ya? Estas leyendas fueron transmitidas oralmente, fueron escuchadas por españoles y estos luego lo escribieron, lo pasaron a forma escrita. Es el caso, por ejemplo, de la leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo, que fue escrita o transcrita por el Inca Garcilaso de la Vega. No olvidemos que Garcilaso, por si acaso, era hijo de una ñusta. O sea, ñusta es una princesa noble incaica de sangre pura, con un capitán noble español. O sea, tampoco era cualquier español, era un noble español. Así que sea por parte de mulato, no. La mezcla entre un blanco y un indígena no es mulato, es mestizo, por si acaso, ¿ya? Mestizo. Entonces, ¿es el primer mestizo? Sí, claro, pero él, por ejemplo, decía que por el lado de su madre él era un inca, era un noble, ¿ya? Y por el lado de su padre él era un noble español, o sea, él tenía la nobleza por los dos lados. Por eso es que él mismo se autoproclamó Inca, Garcilaso de la Vega. Él vivió con su madre hasta la edad de 7 años, todavía para ese tiempo el imperio existía, recién se estaba dando la invasión, así que él convivió, escuchó muchas historias, vio la grandeza del imperio, pero su padre luego se lo llevó a España a darle una educación española. Estando ya en España, decide pues escribir sobre este imperio, que es parte de su cultura, es parte de su origen, por parte de su madre, ¿no? Y él ahí narra justamente la leyenda que le contaron a él, la leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo. Esta leyenda señala que tras el diluvio, porque así comienza las dos leyendas, que hubo un diluvio, el diluvio universal, lluvias torrenciales que destruyeron todo, pues el dios Inti, al ver que no había vida, decide crear un hombre y una mujer para que se origine la civilización más grande del mundo andino. Los saca del lago Titicaca y les da pues algunos obsequios, entre ellos un báculo, y le dice que este báculo, que no tema, que este báculo lo va a ayudar, pues donde se hunda, ese será el lugar ideal, ¿ya? Este báculo en realidad representa al palo cavador. Palo cavador es un instrumento de labranza, ¿no? De trabajo agrícola que utilizan los hombres. Este palo cavador tú tenías que hundirlo, ¿no? Con el pie tenías que hacerle fuerza, ¿ya? Y hundía y sacaba algo de tierra. ¿Cuál era la finalidad de hacer eso? Pues yo hundía este palo cavador, sacaba un pedazo de tierra y le echaba la semilla y luego volvía con mi pie a taparlo, ¿no? A poner la tierra de nuevo. Y así, este palo cavador también se hunde. Y se supone que este palo cavador se utiliza en tierra fértil, por eso se hunde en tierra fértil, porque yo estoy sembrando. Entonces, esa es la interpretación de este báculo, ¿no? Cuando el báculo se hunda, ese lugar será el más apropiado. Pues claro, si yo estoy buscando un lugar donde vivir, ese lugar tiene que ser fértil, debe tener mínimamente un río. Y el lugar fértil yo utilizo el palo cavador, que es el palo de labranza, ¿no? De agricultura. Entonces mira cómo este palo cavador, ¿ya? Claro, por si acaso, ¿ya? Va a llevar a cabo, ahora vamos a ver también los instrumentos, no te preocupes, ¿ya? Se llama chaquitaya, ¿ya? Por si acaso, chaquitaya, el instrumento de labranza. Y bueno, ¿ves? Esa es la interpretación del palo en realidad cavador o del báculo que se hunde. Ahí donde se hunde te puede quedar claro, es en un lugar fértil. Ahí puedes iniciar la civilización, que sea fértil, a eso se refiere, ¿ya? Y bueno, entonces aquí habría una interesante situación,
pues según esta leyenda, Manco Cápac y Mamahuaca habrían salido del lago Titicaca y eso es el altiplano. Entonces nos estarían diciendo pues que la cultura incaica habría procedido, ¿no es cierto?, en sus orígenes desde el altiplano, que es lo que históricamente hoy también sabemos, ¿no? Que descenderían pues de una población que habría sido a su vez descendiente de la cultura tiahuanaco, ya que está Ipicala posiblemente, ¿no? Eso se sabe históricamente hoy, ¿ya? Bueno, el dios que los ayuda es el Inti, y bueno, luego llegaron al valle de Acamama. El valle de Acamama, Acamama es el nombre originario del Cusco, ¿ya? Originalmente se llama así, Acamama. Y Acamama, bueno, esta parte del valle, porque no es todo el valle era muy grande. Ellos llegaron a una pequeña población migrante, ¿no? Y fundaron la cultura incaica. Y muy cerca está el cerro conocido como el Cerro Guanacauri, ¿ya? Ahora, en la leyenda de los hermanos Sayar, tú vas a encontrar, dependiendo del cronista, algunos cambios. De hecho, en algunos los cambios son grandes, ¿no? Pero digamos que la teoría, la leyenda más aceptada es la versión que transcribió Juan de Betanzos en su crónica, suma y narración de los incas, ¿ya? ¿Qué cosa señala, ¿no?, la versión de Juan de Betanzos? Pues dice que 4 hermanos y 4 hermanas estaban caminando, ¿no es cierto?, cuando de pronto comienza el diluvio. O sea, comienza a llover torrencialmente, comienzan las rocas a caer, ¿no? Y ellos no iban solos, iban con otras poblaciones, ¿no? Pequeños grupos también de otras culturas, pero chiquitas, ¿no? Poblaciones. Asustados suben un cerro, ese es el Cerro Tamputoco. Y ese cerro tenía 3 cuevas. Entonces entraron y cerraron las cuevas por temor a que se inunden, pues, ¿no? Y esperan ahí hasta que ya no escuchan nada, no hay ruido. Salen y estos 4 hermanos y 4 hermanas salen por la ventana central. De esas 3 cuevas, o 3 ventanas como le llaman, ellos salen por la ventana del centro, la cueva del centro. Esa ventana tiene un nombre, se conoce como la ventana del Cápac Toco. Toco en quechua, en castellano significa ventana. Cápac significa señor, o sea, la ventana de los señores. Eso es lo que significa, ¿está bien? Entonces, esa ventana de los señores, por donde salen los hermanos Sayar, origina que el dios Huiracocha vea que estos hombres no tenían nada, pues todo está destruido. Y también le regalan cosas, entre ellas un báculo nuevamente y una llama que los guiará, ¿no?, hacia ese lugar en donde tienen ellos que establecerse y fundar una cultura. Es la misma finalidad, fundar la civilización más desarrollada del mundo andino. Esa era la finalidad principal. Con la diferencia que de las otras 2 ventanas salieron las otras poblaciones, ¿no?, que estaban con ellos. Así que con estas poblaciones y se supone, los hermanos Sayar van a ir buscando. Lo llamativo de esta leyenda es que el Cerro Tamputoco está en el Cusco. O sea, para esta leyenda, los incas, que habrían su Pacarina, su centro de origen sería el Cerro Tamputoco, sería pues el Cusco. Esta leyenda señalaría que los incas son oriundos de esta región, ¿está bien? Que el dios que los ayudó es Huiracocha y no el Inti, y que su fundador pues sería Ayarmanco, ya que él habría llegado, ya que recuerda que en la leyenda los hermanos varones poco a poco van desapareciendo, ¿no? El más fuerte lo encierran en el cerro, justamente por temor a que cuando lleguen él quiera gobernar solo, ¿ya? Y en el camino pues uno se convierte en ave, otro se convierte en piedra, y finalmente queda el señor Ayarmanco, ¿ya?, quien va a entrar con las poblaciones adicionales, con las mujeres, al Valle del Cusco, y lo que hará justamente es fundar la ciudad del Cusco, ¿ya? No toma todo el valle, igual, solamente una parte del valle, porque era una pequeña provincia, era un pequeño grupo de pobladores. Y se inicia la cultura incaica. Ahora, eso es lo legendario, ¿no? Lo histórico, lo que sabemos actualmente es que tras la invasión de los aymaras chilenos cae Tiahuanaco, aparecen los reinos aymaras, pero hay una pequeña población ex-tiahuanaquense que se mantiene,
en la ciudad que era antes de Tiahuanaco, que es Taipicala. Se crea el reino de Taipicala, dice que tiene pues dos familias nobles, los Anan y los Urin Taipicala, ¿ya? Y tenían un reino tranquilo, pequeño pero tranquilo, ¿ya? Convivían con los reinos aymaras. De hecho, la nobleza de las dos familias, para no pelear, hasta gobernaban juntas, ¿no? Un líder de los Anan Taipicala salía en representación, otro líder de los Urin Taipicala, y los dos gobernaban, ¿no? Este reino. Por eso se dice que había diarquía, gobierno de dos, ¿ya? Y todo iba bien hasta que de manera inesperada ingresan los aymaras argentinos. Los aymaras argentinos van hacia el norte, ven a Taipicala, los invaden y en plena invasión, pues lastimosamente, ¿no? Los puquina, también como se les llamaba a los Taipicala porque hablaban el puquina, ya el dialecto puquina. El líder de los Anan muere, el líder de los Urin ya queda vivo, pero es vencido. Y justamente por eso, vamos a traer consigo, vamos a tener consigo, ¿no? A que decida retirarse. El líder de los Urin dice, nosotros no vamos a estar sometidos por los aymaras. Así que saca su dinastía, se lleva también a la dinastía Anan, que no tenía líder en ese momento, y le dice a los pobladores, aquellos que quieran venir, ¿no? Y claro, los pobladores dicen, ¿pero a dónde? Pues no sabemos, ¿no? Vamos a salir de acá buscando algún lugar que sea fértil, que tenga un río y comenzar de nuevo. Y así lo hicieron, migraron, huyendo obviamente para no ser sometidos, ¿ya? Comenzaron a caminar hacia el noroeste y llegaron a un excelente valle que es el valle de Acamama, el valle del Cusco, y ellos eran una pequeña población, así que tomaron solo una pequeña provincia, comenzaron a construir sus casitas, a producir la tierra, y así es como fundaron el Cusco, ¿no? Sea Yarmanco o Manco Cápac fue el fundador de la ciudad del Cusco, y con ello se da inicio a la cultura inca, ¿ya? Y otra cosa más, Manco Cápac o Ayarmanco es que en honor al dios, ¿no?, que los proteja, pues va a fundar un templo llamado el Inti Cancha, ¿ya? Que luego será el Cori Cancha. El Cori Cancha será ya en la etapa imperial, va a ser mucho más grande, mandado a construir por Pachacute, ¿ya? Por si acaso. Pero bueno, ahí está. Esta sería la secuencia histórica, esto sería la manera como es que los incas descenderían así, ¿no?, de la cultura de Tiahuanaco, no de manera directa, como has visto, pero sí hay algunos rasgos que esas familias, las familias fundadoras especialmente, hay que tener mucho cuidado con eso. Una cosa es la familia fundadora, que son los gobernantes, y otra cosa es el pueblo que los sigue. Ya, todos son incas, entre comillas, la cultura inca, pero los incas, o sea, nobles, son los descendientes de los Taipicala. Justamente de ahí va a aparecer los Anan Cusco y los Urin Cusco. Sigue habiendo las dos dinastías, ¿ya? Las dos dinastías, los Anan y los Urin, pero esta vez ya no Taipicala, sino Cusqueña, ¿ya? Ok, este es el Capacuna. Profesora, ¿qué es el Capacuna? Es la lista oficial de los incas más importantes de la cultura incaica. Fíjate que no te estoy diciendo imperio, porque el imperio solamente es una etapa histórica, es un periodo, es una forma de gobierno. Los incas, desde que llegaron al valle hasta que cayeron, tuvieron 3 periodos históricos. La etapa curacal, o también provincial, cuando es que apenas llegan al valle. Luego por necesidad, como vieron que habían otras culturas que estaban expandiéndose en el valle, necesitaron ganar tiempo, así que formaron alianzas, comenzaron a crecer, a ordenar su ejército, y de provincial pasaron a regional. Esa etapa de alianzas y confederaciones se le llama así, ¿no? Confederación. Y mira, aquí están los incas de esta etapa. Finalmente, ¿no?, los incas se habían extendido en la Sierra Sur muy bien, pero había otra cultura en la Sierra Sur que también se había extendido. Es una cultura violenta, es una cultura, es una confederación militar, ¿no?, que tiene características de arrasar
cada vez que ingresa a un pueblo. Además tiene una costumbre peculiar. Pues a medida que va a entrar al pueblo, se va direccionando al pueblo, van tocando tambores, ¿no? Esa es su característica. Nace en Andahuaylas, Apurímac, y son los conocidos chancas. Los chancas ya habían también logrado tomar tierras en la Sierra Sur, los incas también, y ya no había más. Si habían, eran pequeñas culturas chiquititas, ¿no? Pero ya no había grandes territorios en la Sierra Sur. Así que sí o sí tenían que enfrentarse para ver cuál de estas dos grandes confederaciones iban, ¿no? Cuál de ellas iba a someter a la otra y tomar el control de la Sierra Sur. Esta es conocida, este enfrentamiento, como la batalla de Yaguarpampa, la pampa de sangre, ¿no? Y tras esta batalla de Yaguarpampa, durante el gobierno de Huiracocha, pero sin Huiracocha, tú me dirás, ¿qué? No entiendo, ¿cómo que era el gobierno de Huiracocha, pero no está Huiracocha? Es que cuando Huiracocha se enteró que estaban llegando los chancas, se fue. Y su Auqui, o sea, su hijo elegido para ser el futuro Inca, también se fue. ¿Y quién se hizo cargo? Cusi Yupanqui, que luego será conocido como Pachacútec. Cusi Yupanqui era hijo de Huiracocha. Y al ver que su padre se fue, el Auqui también, él le pidió a las familias nobles, las familias los Anan, los Surin, ¿no? Las familias nobles son las conocidas panacas, las familias reales, ¿ya? La familia de los incas. ¿Ya? Les pide a ellos porque no había otro representante, pues, en el imperio, en la confederación, ¿no? Y les dice, por favor, denme a mí el poder militar para defender a los incas. Y claro, los nobles estaban tan asustados que decían, sí, hay que darle el poder, pues no hay otra persona, ¿dónde estará el inca? Y Cusi Yupanqui, emocionado, se organizó y se enfrentó a los chancas en la batalla de Yaguarpampa y venció. Por eso, a partir de ahí, él logra una gran conquista territorial, sometió todo el territorio chanca, y a partir de ahí los incas pasan a ser pan-peruanos. Ya no son ni regional ni provincial. Y a partir también de ello comienzan las grandes conquistas. Por eso es que Cusi Yupanqui, cuando ya después lo nombran como inca, él señala que debido al tamaño que tiene ahora la cultura, es imposible ser una cultura confederativa. Era necesario establecer un sistema imperialista de supervisión, control, ¿no? Funcionarios que ayuden, ya, administración, y por eso es que con él inicia la etapa imperial. ¿Ya? Acá están los 3 incas más importantes del imperio: Pachacútec, Túpac, Inca Yupanqui y Huayna Cápac. Y tú dirás, ¿y los otros? ¿No? Por ejemplo, Huáscar y Atahualpa, bueno, ellos son entre comillas incas, pero de la crisis. Ellos más bien generaron crisis dentro del imperio. ¿Ya? Esta es la lista, que no contiene a todos los incas, por si acaso, ¿eh? Contiene los más destacados incas. Y otra cosa más, profesora, yo veo que acá hay una división por la forma de gobierno o los periodos históricos, sí. ¿Ya? La etapa curacal, la que están los dos, la etapa de confederación y la etapa imperial. Pero al otro lado también veo otra división. Esta es una división social. Los Urin y los Anan. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Que los 5 primeros incas, aprovechando que la dinastía Anan no tenía líder, en realidad, cuando llega al Cusco no tienen líder. Pero al pasar el tiempo, los Anan lograron, obviamente, nombrar a un líder. Pero los Urin se habían acostumbrado a gobernar solos. De hecho, los Anan le decían, ¿no? Oye, yo ya tengo líder, ¿por qué no volvemos a hacer una diarquía como en Taipicala? Y los Urin decían, no te preocupes, yo puedo manejar todo, ¿no? Y después de un tiempo, los Anan se cansan. Y ahí está Inca Roca. Inca Roca le dice a Cápac Yupanqui, líder de los Urin que gobernaba, para retornar a la diarquía, ¿no? Al gobierno de 2. Y Cápac Yupanqui no quiso, así que se inició una guerra civil, ¿no? Entre la dinastía Anan y Urin. Gana Inca Roca, a Cápac Yupanqui su esposa lo envenena. Así que de esa manera Inca Roca toma el poder, pero Inca Roca, mira, hace que los Anan ingresen al poder
pero Inca Roca restablece la diarquía. Ahora tú dirás, pero ¿por qué? Si acá solamente estoy viendo Anan, y supongo que todos estos incas son de la dinastía Anan. Pues sí, pero mira lo que hace él. Él dice, de ahora en adelante van a haber dos incas. Uno se va a hacer cargo del poder religioso, todo lo que tenga que ver con religión, hecatombes, ceremonias, ofrendas, todo. Y recuerda que en el mundo andino la religión no es cualquier cosa. La religión era importante, la religión era vital. O sea, no es que decir, ya, pues te voy a dar el aspecto religioso, ya. No, recuerda que todo lo que yo soy es por los dioses. Y cuando hay algún fenómeno natural, por más inca, político, militar que seas, tú no puedes solucionar el problema con los dioses. Ahí tienes que llamar al sacerdote mayor, al Huilac Humu, ¿ya? Lo voy a escribir acá para que tengas claro. El Huilac Humu, que se traduce como el sacerdote mayor, o también la cabeza que habla. Es la cabeza de los sacerdotes. ¿Hay otros sacerdotes? Claro que sí, menores, que hacen obviamente ceremonias menores. El Huila Kumu hace las ceremonias más grandes de sacrificio, las más importantes, ya por si acaso. ¿Okay? Entonces hay que tener en cuenta eso. Pero él se hace cargo de la vida religiosa. ¿Y el otro inca de qué se hace cargo? Del resto. O sea, en el aspecto político, económico, social, cultural, administrativo, militar, o sea, todo lo que nosotros estudiamos, básicamente, porque casi no estudiamos la religión, la parte religiosa de la cultura incaica, pues todo lo que sí de repente estudiamos, vamos a ver un solo inca, que es un inca venido de la dinastía Anan. Y justamente esos incas que se encargan de la vida política, económica, son los que están acá, pues. Inca Roca, Yaguarhuaca, Huiracocha, Pachacute, Tupayupanqui, Huaynacapa, Huáscar. Atahualpa no era de ninguna dinastía porque es un hijo bastardo. O sea, para ser inca hay que ser hijo de la Colla, la esposa principal, para mantener, y la Colla era parte del Ayllu noble, o sea, del Ayllu de nobleza pura, para mantener la pureza también del origen, ¿ya? No, Yair, nosotros tenemos nuestros propios dioses. ¿Para qué llamar a Kratos? Que no necesitamos dioses de otras culturas. ¿Ya? Bueno, entonces ahí está, mira, los incas que eran de la dinastía Urin y los que son de la dinastía Anan. Esto es la división política o histórica también llamada. Y estos son los incas más importantes. Ese es el Capac Unam. Y acá algunos de ellos, ¿no? Manco Cápac, que significa jefe poderoso, fundador del mítico, ¿no? En este caso mítico, porque no se sabe exactamente si existió o no, ya de los incas, pero bueno, lo ponen, ¿no es cierto? Sinchirroca, que significa demasiado poderoso, y él estableció el guarachico. ¿Qué cosa es el guarachico? El guarachico es una ceremonia, escucha bien, apunta eso. Y acuérdate, tienes que estar acá con un tipo de formación universitaria. Cuando vas a la universidad, el profesor no te dicta las cosas, no te da todo escrito, ¿no? El profesor dice, has leído, ¿no? Ya, y comienza a explicar y tú comienzas a tomar apuntes y de lo que ya leíste previamente, consolidas todo. Eso es la forma universitaria, ¿ya? De formarse. Entonces, Sinchirroca funda o estableció el guarachico. Y te explico, ¿qué es el guarachico? El guarachico es una ceremonia de iniciación, ¿ya? ¿Para quiénes? Para los varones nobles. ¿Ya? ¿Eso qué significa, profesora? Que los nobles, para ser reconocidos como mayores de edad, tienen que pasar por esta ceremonia. Era una ceremonia no solamente no religiosa, como entiendas el honor de la palabra, es en honor a los dioses, sí, pero era en realidad eran diversas actividades en donde se medía la fuerza física y la fuerza también mental, no en conocimiento, sino si esa persona realmente era madura, ¿no? Así que se establecían situaciones para ver un poco y medir si ese varón noble, el varón de la nobleza de sangre, ¿ah? Estoy hablando de cualquier noble, sino la nobleza de sangre, los que provienen de los Anan, de los Urin, tenían que pasar para ser considerados mayores de edad. Y de repente alguien por ahí me preguntaría, profesora, ¿y qué pasa si es que este varón no pasara obviamente, esa actividad? Pues se le sigue considerando menor de edad. Y de repente alguien diría, ¿no? Seguiría siendo menor de edad, mi papá me mantendría. No,
En el mundo andino estaba mal visto que tú, si ya tenías 17, 16, 18, 19, 20, no tengas tu propio camino. Era visto como una persona parasitaria que depende de otros cuando estás en plena juventud, en plena, ¿no? Obviamente, vitalidad. Por ese motivo es que los jóvenes, desde los 16 años, 15 años, intentaban. Ahora tú dirás, un noble, ¿por qué quiere ser mayor de edad? Porque si no, no puede tener cargos políticos, no puede ser militar. Y en el mundo andino, incaico, en la nobleza, los nobles tenían poder por su origen, claro, pero a ellos no les bastaba eso, ellos querían demostrar que realmente se merecían ser nobles, se merecían ser de repente los descendientes de estos dioses, ¿no? Y porque tenían habilidades y destrezas. Por eso es que los incas previamente entrenaban a los futuros incas, no es que ya eres mi hijo y cuando muera te heredaré el trono y a ver cómo lo gobiernas, como de repente en las monarquías europeas, ¿no? De repente el primogénito ya ahí está, murió, a ver, gobierna, ¿no? De repente ni sabe cómo gobernar, ni sabe, por eso lo orientaban. Acá no. Acá, ok, tú eres de todos mis hijos, con la colla, la esposa principal, eres el más capaz, a ver, vamos a ver, ya. Y te entrenaba, te mandaba a gobernar, te manda a invadir, te manda a hacer todo. Y entonces de esa manera tú aprendes. Aprendes en qué o cómo funciona el imperio. Uno. Dos, aprendes a apreciar lo que tienes. O sea, tú, todo lo que tienes, dice, como inca o como noble, es porque esto funciona. Y cuando esto no funcione, todo lo que tienes se va. Así que si tú quieres mantener tu estatus social, ¿no es cierto?, tener poder económico, militar, tienes que lograr que este sistema funcione. Por eso es que a los incas no podemos poner a cualquier, pues, ¿no?, precipitado, a cualquier recién llegado, a ver, tú vas a ser inca. Y por eso es que se dañó el imperio también. O sea, no fue lo único, pero también se dañó por eso. ¿Cuál, profesora? Cuando pusieron a Huáscar, Huáscar no era una persona que estaba elegida para ser Auqui. El elegido, lastimosamente, murió al poco tiempo. Y ni tiempo le dio para escoger a uno de sus hijos y poder entrenarlo. Así que el hermano de este inca que falleció toma, en este caso Huáscar, toma el poder. Y Huáscar pues no tenía preparación. Huáscar pensó que el imperio, el inca tenía todo el poder sí o sí, o sea, sí lo tiene, pero ese poder debe ser bien manejado, porque si no, él mismo se afectaría, perdería su imperio, su poder, su fuerza y todo. Eso es lo que tú aprendes siendo Auqui. Aprendes a apreciar y aprendes a darte cuenta que en realidad, aunque el Inca tiene todos los poderes, es el que más peso lleva en sus hombros. ¿Ves? Entonces hay que tener en consideración eso. ¿Ya? Ok. Uh, veamos. Deyanira, a ver qué dice. Claro, buen punto. Pues en sí nosotros fuimos invadidos ya que Atahualpa no hizo su deber. Claro, no tenía preparación. Por eso se dice que la soberbia de Atahualpa, pues él creía que como ya soy inca, soy un semidios. Y como soy un semidios, automáticamente la inteligencia, mi sapiencia, nadie me podía cuestionar, ¿no? En realidad él era una persona que no tenía preparación, no era ni siquiera era noble. Él era un hijo bastardo de Huayna Cápac con una india quiteña. ¿Ya? Ni siquiera era noble, por eso es que Huáscar no lo conoció hasta el día de la guerra, las batallas, nada más. Entonces, por eso. Y él creyó, pues, que como ya era inca, podía hacer lo que le daba la gana, ¿no? ¿Ya? Tener en consideración eso. Ok. Sí, ese es un motivo, también una causa de la caída del imperio. A ver, Ronaldo, ya, ok. Ya, ese es el huarachico, ¿ya? La ceremonia para iniciación, o sea, para la mayoría de edad de la nobleza, ¿ya? Para la nobleza incaica. Yupanqui, que significa zurdo memorable, él es el que inicia, por si acaso, el periodo de confederaciones, las alianzas con otras culturas para ganar tiempo, para que no las invadan. Maita Cápac, donde está el poderoso, ¿no? Conocido como el Hércules, ¿no? Porque inició también, comenzó a tener numerosas alianzas, ¿no? Para la etapa de confederación. Inca Roca, como dijimos, fue el primer, bueno, Inca, que toma ese título, Inca, ¿ya? Y es el primero que gobierna de la dinastía Anan de nuevo. Y un dato importante, Inca Roca funda el Yachayhuasi. Ahora apunta de nuevo, ¿qué es el Yachayhuasi?
El Yachaywasi es la casa del saber. Es el colegio, en pocas palabras, donde iban los varones nobles. Y ahí es donde se educaban los varones. Ahí les enseñaban la historia incaica, técnicas militares, organización política, social del imperio. Por eso es que Lauki, que es un noble y que fue al Yachaywasi, sabía en teoría cómo funcionaba el imperio. Además que también le habían dado preparación militar. Ahí están los amautas, los sabios, ¿no? Los maestros de estos lugares. Y cuando eres Sauki, pues ya lo pones en práctica. Por eso es que es mucho más rápido, entre comillas, ¿no? Que alguien pueda aprender, porque ya tenían teóricamente la información. Ya, ok. Bueno, sigamos por acá. Sin embargo, hay que reconocer a Pachacútec. Pachacútec fue Cusi Yupanqui, el que venció a los chancas, y después de un tiempo nombrado, hizo grandes transformaciones en el imperio, justamente porque él dijo que ya no éramos confederación y que éramos un imperio, era necesario hacer cambios y modificaciones para administrar mejor a las poblaciones sometidas y a las que iban a venir. Mira lo que él señaló. Por eso estableció el Cusco como centro y ombligo todo el mundo andino, que quiere decir que todas las decisiones del imperio parten de acá. Dos, dividió el imperio en 4 suyos, él es el que lo hizo. Luego también reconstruyó el Cusco, pues las casas que iban bajo, o sea, en la parte baja del Cusco, eran las de la dinastía Urin, y las que iban arriba eran las de la dinastía Ana. De hecho, hasta le dio la forma de tigrillo, ¿no? A la ciudad del Cusco, por eso dice, la reconstruyó. Y mandó por eso mismo a reconstruir el Inti Cancha y lo llamó el Coricancha, que sigue siendo el templo para el dios Sol, por si acaso, ¿ya? Establece los mitimaes. ¿Qué son los mitimaes? Los mitimaes son los colonizadores, ¿ya? ¿Qué? ¿Invaden, profesora? No. Los mitimaes lo que hacen es ayudar al imperio incaico cuando ya el pueblo ha sido invadido. ¿Ya? Los mitimaes son jatunrunas, pobladores comunes y corrientes del pueblo, que tienen una característica, son excelentes jatunrunas, tributan a tiempo, trabajan, obedecen. Entonces el Inca dice, qué mejor que un excelente poblador del imperio que vaya a enseñar a estas nuevas poblaciones que han sido sometidas, que le digan cómo se tributa, cómo se trabaja, qué reglas se utilizan en los años del pueblo, ¿no? Qué mejor que un poblador le diga a otro poblador cómo es la situación. Entonces, por eso es que reúne a los más importantes jaturunas de diversos años y los manda a esas regiones que ya conquistó. Recuerda, el Mitimae no conquista, el Mitimae entra a las zonas ya conquistadas para colonizar, terminar de darle la cultura, ¿no? Y también organiza Pachacútec la Mita, no es que la crea, sino que la reorganiza. No, Ronaldo, las costumbres del imperio, claro, las costumbres, no sus costumbres, porque yo puedo sacar de repente de ese pueblo de los chincha, y no es que ellos enseñen la cultura de los chincha, no, es las características, claro, del imperio, ¿está bien? Ya, esos son los mitimaes. También inicia las conquistas en la meseta del Collao, conquistas también tiene pacíficas, habría que decir, y él inicia las grandes, por si acaso, construcciones arquitectónicas, Machu Picchu y Ollantaytambo, Sacsayhuaman y el Cusco que ya hemos mencionado. Por eso es que le llaman Pachacútec. Pachacútec significa transformador del mundo andino. Y él transformó todo el mundo andino. Así como antes era, él lo va a cambiar. Por eso es que la población le pone ese nombre. ¿Tá? No, Andrés, antes de vivir como incas éramos pre-incas, no podíamos ser salvajes. Y todo lo que hemos estado estudiando en las 2 semanas, las civilizaciones, y antes de eso el arcaico superior, que ya se inicia la civilización, y antes de eso el arcaico inferior, y antes de eso el lítico, que ahí tal vez entre comillas podían ser, ni siquiera salvajes, porque se agrupaban, de cierta manera había algunas normas, reglas de práctica, ¿no? Por si acaso. Ok, vamos a ver. Veamos, el gobierno de Tupac Inca Yupanqui. Él es el hijo de Pachacútec, él es el que conquistó más tierras. O sea, entre Pachacútec, Tupac Inca Yupanqui y Huayna Capac, que son los 3 incas más importantes del imperio,
ya, los 3 primeros de la etapa imperial, Tupac Inca Yupanqui es el que conquista más territorios a favor del imperio. Hace una expedición, ¿no?, al mar, habría llegado a Oceanía, trayendo poblaciones de raza negra al imperio incaico. Por eso es que cuando llegan los españoles extrañan de por qué había poblaciones de esta tez, ¿no?, de color de raza negra. Negro. También terminó de conquistar el Collao, la meseta del Collao, forma alianza con los chinchas, ¿no? Y los chinchas por eso se unen voluntariamente al imperio. Y durante, claro, esto en parte lo hizo siendo Auqui, que no le correspondería, pero él conquistó el reino Chimú durante el gobierno de su padre, eso sí. Conquistó Cajamarca, Chachapoyas, esta confederación, ¿no?, bélica, y lo que viene a ser Quipó, que viene a ser cerca a lo que es hoy Ecuador. ¿Ya? Claro, se dice, no se dice exactamente cuál, José Enrique, ¿no? Lo que pasa es que si trae gente de raza negra, más sería la melanésica, porque los melanésicos son de tez oscura, negra, no de raza negra. Los polinésicos no eran de raza negra, ¿ya? Pero no se sabe exactamente a qué isla de todo lo que viene a ser Oceanía, porque son microislas. Ok, Huayna Capac, que es el último inca del imperio que realmente logró avanzar también, ¿no? Durante, bueno, él se le conoce como el mozo poderoso, ¿ya? Tenía múltiples parejas, bueno, parejas formales, la colla, y las esposas secundarias, que son sus esposas concubinas, ¿no?, que se casan por alianzas, ¿ya?, o porque él quiere o selecciona a una mujer del Akyawasi, de las mujeres selectas para casarse. Pero él tenía muchas conquistas, y no estoy hablando de territorios, muchas conquistas también de mujeres, o sea, aparte de territorios, mujeres. Ya se calcula, algunos dicen que llegó a tener hasta 500 hijos, claro, no reconocidos, ¿no?, entre los legales y los que no fueron reconocidos. Entre uno de esos hijos, ¿ya?, el inca navegante es Tupac Inca Yupanqui. Ajá. No estamos hablando, ahora estamos hablando de Huayna Capac. Ya, entre uno de esos hijos, que no es parte ni de la joya, ni de las esposas concubinas, que eran nobles, ¿no?, mujeres nobles que le dan también hijos nobles, está pues una que tiene una relación con una indígena quiteña, que producto de eso justamente habría nacido en esa relación el joven Atahualpa. Atahualpa vivió, por si acaso nació y vivió unos años en el Cusco, pero luego se decide que por una cuestión de seguridad, ¿no?, al menos Huayna Capac decide que se traslade con su madre a Quito, ¿ya? Y ahí es donde va a vivir. Por eso se dice que Huayna Capac pasaba mucho tiempo en el norte, ¿ya?, en Quito. De hecho, por eso también manda a construir una ciudad parecida, aunque no la terminó de construir, Tumibamba, que va a ser en la zona de Quito, ¿ya? Sublevación y sometimiento a los pueblos del norte. Claro, con él básicamente se va a llegar a la zona de Ancasmayo también. Su sucesor fue Ninan Cuyuchi. Acá está el hijo elegido para ser Auqui, pero que lastimosamente se dice que Huayna Capac, justo cuando estaba en el norte, los españoles habrían llegado durante su segundo viaje. No tuvieron contacto con el Inca, pero sí con los indígenas. Y los españoles habían traído la enfermedad, las diversas enfermedades, la viruela, el sarampión, la fiebre, y que según por lo que se sabe, los signos, ¿no?, de Huayna Capac, ¿ya?, de muerte, él habría muerto de viruela. Y su hijo Ninan Cuyuchi lastimosamente también se habría contagiado, ¿ya? Al ser contagiado, pues murió rápidamente y no le dio tiempo de escoger, por si acaso, a un hijo y peor todavía, formarlo. Así que muere y el imperio se queda sin líder. Y los españoles, ¿qué estaban haciendo en ese momento? Pues estaban pidiendo permiso a la corona española, porque como ya habían descubierto el imperio, para invadirla. ¿Ves? Entonces, aquí es donde aparece el hermano de Ninan Cuyuchi, Huáscar, y le pide a las panacas, a las familias nobles de los gobernantes muertos, ¿no?, a la nobleza, que por favor, como él es hijo de Huayna Capac, ¿no?, hermano de Ninan Cuyuchi, de la dinastía Ana, e hijo de la Colla, entonces a él le correspondería ser inca. Y bueno, las panacas, las familias nobles, ¿no?, deciden darle el poder. ¿Por qué? Porque también ya se habían enterado de estos señores que vinieron por el norte, ¿no? Entonces, Huáscar no tuvo preparación.
Por eso es que él pensó que entrar y era mandar, dirigir y que él tenía todo el poder. Ahí se dio cuenta que las familias de los incas muertos, o sea, las panacas reales, las familias nobles, tenían también poder político. Y eso no le gustó. Por eso es que Huáscar amenazó con quitarles el poder. ¿Ya? Por si acaso. A ver, ¿qué escribe Andrés? Dice, entonces los preincas, la gente consideraba a los que estaban fuera de sus grupos como gente salvaje. Ya, pero Andrés, hay que tener mucho cuidado con el término salvaje. Pues. Por ejemplo, para los incas, las etnias de la selva, salvajes. ¿Ves? Entonces, cuando hablamos de salvajismo, culturalmente hablando, estamos hablando de poblaciones nómades, que no tienen de repente reglas, muchas son básicas, ¿no? Y que de repente tienen ni siquiera la recolección y la caza de repente desarrollada, sino muy rústica. Y por eso hay que tener mucho cuidado. Por eso también hay que tener mucho cuidado de los libros que leemos. Algunas veces se utiliza la ideología dependiendo desde qué visión lo estás viendo, ¿no? Qué tipo de ideología toma. Por ejemplo, eso de salvajismo lo utiliza mucho el análisis marxista, ¿no? Científico marxista. Entonces habla de sociedades salvajes, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con esos términos porque antropológicamente y sociológicamente no es de esa forma. ¿Ves? Entonces, tener mucho cuidado con esas interpretaciones. Más, San Marcos, hay que tener mucho cuidado porque San Marcos no toma preferencia por una u otra interpretación. ¿Ves? Por eso hay que tener mucho cuidado con los términos. ¿Ya? Y por eso Manco Cápac, al ver que no era en verdad unificar a los demás grupos y nace el imperio. No puede nacer el imperio, Andrés. ¿Sabes por qué? Porque el imperio es una etapa. No puede nacer, nacería la cultura inca. Ahí, por ejemplo, ya partimos de un error. El imperio, ninguna cultura nace siendo imperio. Una cultura primero tiene que ser curacal o provincial o de repente regional para poder ser luego imperial. Entonces no podría ser. Eso quizás sea una interpretación, no sé, la fuente, es bueno saber. O es una pregunta, creo. Así que dice, y por eso Manco Cápac al ver que no era verdad, decide unificar a los demás grupos. Recordemos que en realidad estas son leyendas. Y como dije al inicio, las leyendas tienen algo de verdad y algo de creencia. Entonces no es que Manco Cápac haya llegado solo, de hecho se dice que Manco Cápac representaba un pueblo y Mama Ocllo representaba otro pueblo que estaban huyendo, ¿no? Del sometimiento y del altiplano. Pero obviamente en el mito es un hombre y una mujer, ¿ves? Igual que los hermanos Sayar, ¿no? Que cada hermano y hermana representaba un pueblo aparte de los que le seguían y que al fundar obviamente el Cusco, pues ya había una población que gobernar, o sea, no se gobernaban entre ellos nada más. Por eso, esa es la interpretación ya histórica, ¿ves? Tener mucho cuidado con eso, mucho cuidado, por eso no es cuestión solamente de leer la leyenda y ya es así tal cual, no. Por eso lo dije, los mitos tienen algo de verdad, pero siempre ponen cosas fantásticas, obviamente para que la gente lo pueda recordar rápidamente, pero no necesariamente interpretar. ¿Ya? Era una enfermedad de Europa, sí, claro, el sarampión, la fiebre, la viruela, eran enfermedades europeas que llegaron acá con los españoles. Las enfermedades europeas fueron que nos destruyeron nuestro imperio inca. No solamente eso, José Enrique. Eso sería una forma limitada de verlo. ¿Eso fue una causal? Sí, fue una causal, ¿ya? Pero no es la causa de repente fundamental o la única. Acá también tendríamos que ver que Huáscar justamente generó la división entre su misma dinastía. Amenazó con quitarle el poder a las familias nobles y con ello entonces su misma dinastía, Anan, lo deja de apoyar. Y los Urin, que siempre querían volver a tomar todo el poder, deciden apoyar. Entonces ahí ya vamos a ver más claramente la pugna que había entre la dinastía Anan y la dinastía Urin. ¿Ves? Por eso se dice que esta guerra es una guerra entre dinastías. Más que Huáscar y Atahualpa, porque Atahualpa y Huáscar solamente son como que las caras visibles de los peones que pelean, pero detrás de ellos está la dinastía. ¿Ves? Entonces, tampoco es la conclusión que sacas. Por eso hay que conocer todo el panorama. O sea, ahorita estamos haciendo parte por parte, no parte por parte para que luego se vea el panorama general. ¿Ya? Tener mucho cuidado con eso. Okidoki. A ver, la viruela también es una enfermedad europea. Uh -huh.
Ok, chicos, entonces pasemos a la organización política, ¿no? Que es uno de los puntos vitales. Acá están las características de la política incaica. Y como hemos dicho, en el aspecto político gobierna el Inca, que viene de la dinastía Anan, ¿ya? Y el del lado religioso sería Urin, de la dinastía Urin. Pero por acá vamos a hablar de la dinastía Anan. Entonces, teocrático, claro, recuerda que toda cultura andina sigue siendo teocrática. Todo lo que yo logro no es por mí, es por los dioses. Todo lo que yo soy es por los dioses. Todo está basado obviamente en las deidades, ¿ya? De hecho, hasta el derecho, como dice, para gobernar, está basado en los dioses. Yo tengo derecho por ellos, no por otra persona. Absolutista, el Inca viene a ser el ser ilimitado de poderes. Él es el que puede decidir, eliminar, y obviamente sus decisiones no pasan. Si bien es cierto, es por su voluntad, y lo que él manda se tiene que cumplir sí o sí. El Inca, como ya lo hemos dicho, tampoco puede tomar decisiones a la ligera, solo porque soy Inca y me da la gana de decirlo. No. Recuerda que por eso es que se forma como Auki y él se da cuenta que la decisión que tome tiene que ser una decisión obviamente pensada y analizar los efectos que pueden tener, ¿no? Y evitar obviamente el mínimo impacto negativo para el imperio, si fuera el caso. Centralista porque todo el poder justamente se ubica en la figura de el Inca. ¿Por qué? También, porque es un ser que está visto como un ser divino. Recordemos eso, ¿ah? ¿Ya? Y como él es el que se centraliza todo el poder, pues todas las ordenanzas parten de él hacia los otros funcionarios del Estado. ¿Está bien? Ya de ahí radica también otro punto que generó la caída del imperio. ¿Cuál, profesora? Si me dicen que el Zapainca es el que decide todo y él se centraliza todo el poder y que los demás funcionarios solamente acatan el poder, entonces el poder viene de arriba hacia abajo. A eso se le llama verticalismo, ¿no? Él manda y todos los demás obedecen. Entonces, ¿qué pasa cuando una sociedad o un gobierno es verticalista? Pues como yo me acostumbro que una sola persona decida, mande, haga y los demás solo aplicamos, y no estamos acostumbrados a tomar decisiones plenas o al menos las más importantes, entonces cuando a mí me capturan al líder, a la cabeza, al que decide, entre comillas, pues los demás funcionarios no tienen capacidad, al menos automática ni rápida, de resolver, de responder. ¿No? ¿Por qué? Porque nunca han tenido el poder, ¿ves? De decisión, de repente para algunas cosas, pero no para un gobierno. Entonces, esa falta también de decisiones relevantes, importantes, ¿no? Por parte de las otras instituciones, es que va a hacer que en el Cusco las instituciones se queden como que perplejas, paralizadas, de qué hacer ante la captura de Atahualpa, ¿no? Cómo regular esa situación o cómo de repente resolver desde acá, si nombrar a otro Inca, nada de eso. Entonces, el verticalismo también fue otra causal para que se suma, ¿no? A lo que viene a ser, pues, la caída del imperio. Hereditario, claro que sí, pues, ¿no? Obviamente el Inca le pasa a su hijo de sangre que proviene de su mismo Ayllu, por eso es que la Colla también tiene que provenir de su mismo Ayllu o familia, recuerda que Ayllu significa familia extendida, ya para mantener la pureza, ¿no? Del origen, ¿ya? De estas primeras poblaciones que fundan el Cusco, ¿ya? Y despótico porque como el Inca tiene un poder limitado y además se cree hijo de los dioses, un semidios, pues nadie le puede decir nada y él puede, obviamente, su poder utilizarlo de manera abusiva, ¿no? También. A eso se le llama lo despótico, el poder que pueda tener. Ok. Bueno, ahí está el Inca, que es la máxima autoridad. Recuerda que él, su gobierno es teocrático, autoritario y vitalicio, solo en excepción cuando, profesora, el Inca gobierna hasta que muera, a menos que el Inca sea un incapaz, ¿no? Que demuestre que no tiene capacidad de gobierno, y ahí las panacas, ¿no? La familia de los Incas muertos, que tienen poder, pues lo pueden retirar y nombrar automáticamente a la OCI o a otra persona adecuada, ¿ya? Por si acaso. Por si acaso. Y bueno, como es un semidios, entonces es objeto de culto y adoración. La gente no lo obedece solo porque es un funcionario, sino porque es un semidios también. No lo puedes ni mirar fijo a los ojos. Cuando él pasa, tú tienes que bajar la mirada, ¿ya? Porque no lo puedes ver, es un dios, un semidios, ¿ya? Y por lo tanto utiliza pues sus implementos adecuados para esa finalidad. Ok, el Consejo Kamachic.
¿ya? El Comachico Camachic. ¿Quiénes vienen a integrar este consejo? Bueno, el Inca y los líderes de sus suyos, o sea, de las regiones, de los 4 suyos. A estos líderes se les llama apocunas o suyuyuk apus, ¿ya? Son 4, uno por cada suyo, y ellos son los que mejor, obviamente, saben cómo va cada suyo, porque también a ellos les informan. Hay otros funcionarios que trabajan para los apocunas, y cada cierto tiempo se reúnen para que le digan al Inca cómo va el chinchi suyo, cuál es suyo, qué problema ha habido, cómo es que ha reaccionado el nuevo pueblo que ha sido invadido, ¿no? Cómo va el económico, ¿está bien? Ahí está. Y tienen a su cargo a los Quipu Camayo, claro, es que por medio de quipus ellos informan, entregan los quipus al Zapa Inca y ahí está su informe económico, ¿no? Social. Por eso los Quipu Camayo trabajan también con ellos, ¿ya? Debajo de lo que viene a ser el Apocuna, que es el gobernante de un suyo, está el Apunchic o Tucricut, ¿ya? ¿Quién es este señor? ¿Quién es este funcionario? Bueno, un suyo es una región y esa región está integrada por provincias. Así que cada provincia debe tener su gobernante. Ese gobernante es el Apunchi, ¿ya? Provincia también se dice, bueno, en quechua es guamaní, en castellano es provincia. Por eso se dice que el Apunchi gobierna una provincia o un guamaní. Tiene poderes, obviamente, políticos, penales, militares, porque en la provincia él representa al Inca, ¿ya? Pero no le va a consultar directamente al Inca. Él, si tiene algún problema, le consulta a la Pocuna, al líder del suyo, ¿ya? ¿Y a quién controla el Apunchi? Bueno, en las provincias está dividida en ayllus. ¿Quiénes viven en provincia? Los ayllus, ¿no? Entonces, conjunto de familiares del pueblo. Por eso es que la Punchic supervisa al líder de los ayllus, al curaca, que es el que vamos a ver ahora. ¿Ya? Bueno, acá es el supervisor, vamos a ver acá, pues, acá curaca. Los curacas son jefes de los ayllus. Recuerda que un ayllu, hay ayllus de los nobles y hay ayllus del pueblo. Recuerda que un ayllu es un conjunto de familia extendida, ¿ya? No solamente el pueblo tiene ayllus, sino la nobleza también está conformada en ayllus. En este caso, el curaca lidera a los ayllus del pueblo, ¿ya? Un ayllu. El curaca es propio, es integrante del mismo ayllu, por si acaso, y es elegido por la gente de su ayllu, ¿ya? El Zapa Inca no le escoge, por si acaso, hay que tener consideración en eso. Y claro, organiza la mitad de los integrantes de su ayllu y cobra el tributo para entregarle al Estado, ¿ya? Veamos. Socialmente hablando, el ayllu significa familia extendida, y en el ayllu regía principalmente el principio de reciprocidad, la ayuda, la colaboración. Tú eres mi hermano, tú eres, ¿por qué? Porque eres de mi ayllu, ¿ya? El ayllu es la base de la sociedad andina, para todo, sea noble o sea pueblo, por si acaso. Y está conformado por un grupo de personas que tienen diversos vínculos, ¿ya? Yo soy familia, yo soy parte de ese ayllu, significa que ellos son mi familia, ¿por qué? O por vínculo de sangre, o por vínculo totémico. ¿Qué significa tótem? Que tenga un antepasado en común, ¿no? O por el origen, es decir, que tu antepasado y el mío hayan salido del mismo lugar, o sea, de la misma pacarina, lugar de origen, ¿no? O obviamente vivir en el mismo territorio, pues todos vivimos en esta zona, todos los del ayllu, así que sufrimos los mismos fenómenos naturales, o los beneficios también de la geografía. La religión, tenemos dioses familiares, dioses regionales, provinciales y los dioses del imperio. La lengua, porque podemos tener dialectos dependiendo de la zona, y económicos porque todos tenemos tierras agrícolas y tenemos que ayudarnos para hacer canales, para hacer represas o para formar andenes, ¿no? Porque nos benefician a todos, ¿ya? Ahí está entonces el ayllu. Y bueno, acá está la clasificación, la clase dominante y la clase dominada, obviamente dominada. En la clase dominante el máximo viene a ser la realeza, que es el Inca, la Colla y el Auqui. O sea, la familia principalmente del Zapa Inca, ¿no? O sea, del Inca, que gobierna. Debajo de ella está la nobleza de sangre, que ahí están los Anan y los Suyun restantes, ¿no? Por ejemplo, la familia Ana restante, las ñustas, las hijas, ¿no? Solteras, casadas del Zapa Inca,
ya los hijos también casados del Inca, los hijos solteros, y también están los tíos, los primos, los abuelos, o sea, toda la familia complementaria del Zapa Inca. Debajo está la nobleza de privilegio. Significa que es un grupo de personas que de por sí no eran nobles para el imperio, pero que el Inca los va a considerar nobles porque le conviene ganárselos también, ¿no? Las esposas secundarias, claro, son las esposas que, y recuerda que el Inca se podía casar 2, 3 veces más, ya, la polla es la esposa principal, todas las demás son las secundarias. Y esas esposas secundarias también tienen que ser nobles, ¿ah? Pueden ser nobles de otro pueblo, en ese caso, también. Se llaman las piwis, también se le conoce, ¿ya? Las piwis. Ok, la nobleza de privilegio está compuesta de dos grupos. Por ejemplo, los curacas o los líderes sometidos de las otras culturas. Por ejemplo, el líder de los huancas, de los chancas, de los chachapoyas, de los cañaris, ya el Inca los considera nobles. Van a tener siervos, van a tener tierras, lo que no van a tener es poder político, ya, por si acaso. Entonces, esa es la nobleza advenediza. Pero también el Inca recompensa a todo Jatunruna, o sea, poblador, que se comporta excelentemente bien a favor del imperio. No solo se comporta, sino que logra algo favorable para el imperio. Ya, a ellos los hace nobleza de recompensa, normalmente los militares. ¿Ya? Y en el pueblo, a cualquier poblador común de la Ayllu, que se comporta regular, o sea, normal, se le llama Jatunruna, que es el poblador común de la Ayllu. Pero si ese Jatunruna se porta muy bien, como ya te había comentado, pues el Inca le pide que lo ayude a colonizar. Ese es el Mitimae o Mitma. Debajo de esos grupos están los que se portan mal. Por ejemplo, si alguien no tributa, desobedece al curaca, ¿no? Es castigado. ¿Cómo lo castiga? Pues simple. El Inca decide que Jatunruna ya no vuelve más a la Ayllu. ¿Y qué va a hacer? Bueno, se va a volver sirviente. Ese es el Yanacona. El Yanacona son aquellos integrantes del Ayllu que por una u otra cosa quisieron, son sacados para siempre de su Ayllu. Y su tarea va a ser de ahí en adelante servir a la nobleza. ¿Ya? Cultígenos son los alimentos, las plantas, los frutos, esos son cultígenos, por si acaso. ¿Ya? Ok, entonces ahí está. Y los pinacunas son los que, el peor grupo, ¿no? Los pinacunas son aquellos pobladores varones que han intentado rebelarse. Y debido a eso hay que castigarlo, mandándolo para el imperio, el peor lugar de todos. ¿Cuál es el peor lugar de todos? La ceja de selva. ¿Ya? Ahí están los pinas y los pinacunas. Y bueno, los principios económicos, la reciprocidad, que es la ayuda mutua, no importando si eres parte de mi Ayllu o fuera de mi Ayllu, también puedo ayudar a otros Ayllus, o también al Estado. Y la redistribución, recuerda, ¿ya? La redistribución es la capacidad del Estado de entregar productos a aquellas Ayllus que les faltara, sea por emergencia, porque de repente hubo un tsunami, un terremoto, o porque cree que de repente a ti te falta algún producto importante, vital para tu alimentación. ¿De dónde saca esto? Pues del tributo. El Inca, obviamente, en sus colcas, almacenes, tiene la tributación y de ahí saca esos productos, ¿ok? Y aquí algunas técnicas agrícolas que ya hemos visto, los guaruarus o los andenes, los moray, sí son algo que los incas van a crear, ya que son círculos, y a medida que estos círculos bajan, la temperatura va siendo mayor. ¿Ya? Por eso es que se puede sembrar en cada nivel de gradas un producto distinto. Ese es el moray, ¿ya? Por si acaso. También tenemos aquí las armas, mira, el palo cavador que te decía hace rato, ¿ya? La raucana que utiliza la mujer. Acá están los alimentos importantes, la papa, siendo el maíz el producto más importante de todo. De hecho, hasta algunos lo consideran como, entre comillas, sería como el tiempo de los españoles, el oro, ¿no? Se cambia mucho por el maíz, ¿no? Son nutrientes importantes, igual que la papa, es alimento básico. Y la ganadería, mira, de un animal podemos sacar varias cosas aparte de la carne, ¿no? Ya, la grasa, podemos hacer calzado, vestimenta, la carne, o el charqui, ¿no? El abono, o también algunos instrumentos musicales, ¿ya? Y las formas de trabajo.
El AINI es la colaboración dentro del AIU, una familia a otra familia del AIU, dentro del AIU. La MINCA tiene una característica, es colectiva. O todo o casi todo el AIU colabora, ¿ya? Colabora con el mismo AIU o una familia del AIU, o colabora con otro AIU, o colabora también con el Estado, ¿ya? La mitad sí es un trabajo obligatorio para varones. ¿Para qué? A favor del Estado, para que hagan obras públicas, ¿ya? Y la chunca es un trabajo de emergencia. En realidad, el sistema laboral de defensa civil, ¿no? Llevar a cabo la prevención, el cuidado, y eso se dice que lo organizaban las mujeres en casos de emergencia. Claro que todo el AIO participaba, pero lo organizaban las mujeres. Y bueno, acá algunos sistemas que ya hemos hablado, el Capacñán, que es la red de caminos que sigue haciéndolo los incas, los chasquis, mensajeros, los tampos, almacenes en los caminos, las colcas, los almacenes más grandes en las ciudades, ¿no? En los diversos caminos, ¿ya? Y nada, hasta ahí nomás. Les agradezco, muchísimas gracias, le pido por favor